Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, una fe inútil. Saben, decir tengo fe no es suficiente. Hay tipos de fe, hay fe vigorosa, una fe bíblica, hay una fe cristocéntrica, pero puede haber una fe endeble, incluso puede haber una fe en proceso de enfermedad. Pues de igual manera habrá que incluir en esto la fe inútil. Una fe que prácticamente es improductiva, una fe que es infecunda y una fe así no nos sirve realmente. Pues este es nuestro tema para hoy, una fe inútil. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia describe una fe así, una fe inútil. En el capítulo 20 y verso 20 dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Otras versiones dicen que esa fe es muerta. Entonces el autor aquí no está admitiendo argumentos como para negociar este concepto, esta verdad escritural. Más bien conlleva un reclamo esta escritura. Dice que es una tontería y reclama, ¿no te das cuenta que una fe así como se le describe, sin buenas acciones, es inútil, es una fe improductiva? Yo te pregunto si crees tú que la fe tuya únicamente sirve o debe servir para temas de milagros, para recibir una sanación, recibir una provisión por la vía milagrosa. Pero ¿qué tal la fe como el factor que determina todas tus actitudes de vida, que le da forma a tus relaciones y que también impulsa todas tus actuaciones? Es que la fe de la palabra de Dios no es solo para recibir un milagro o para recibir una bendición. La fe de la palabra es como para equipar totalmente y empoderar totalmente nuestras personas, nuestras vidas, y que en todo lugar actuemos conforme las acciones que la fe, si es que es saludable en nosotros, debe estar proyectando y manifestando. Fe en el trabajo, fe en la casa, con los hijos, con el cónyuge, fe sobre el destino de la nación, fe sobre nuestros emprendimientos. ¿Se dan cuenta, amigos? Fe, una fe que tiene acciones todo el tiempo. Pues el autor dice que debemos darnos cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil. Con esta escritura creo que debemos proceder, resultará oportuno describir la fe inútil. Entonces hablemos de cómo podemos describir una fe inútil. Dice el autor Santiago que esa fe sin buenas acciones es inútil. ¿Cómo podemos nosotros ampliar el concepto y tratar de definir para nuestro bien, para tomar buenas decisiones, para hacer ajustes? ¿Cómo definir una fe inútil? Atención a lo que viene. En primer lugar, podemos describir una fe inútil como una fe que solo quiere recibir, pero que se niega a dar. Esa, de hecho, es una de las aristas conductuales de una fe inútil. Es una fe que es vigorosa cuando se trata de recibir. Yo declaro, yo confieso, yo recibo. Y no es que eso esté mal, está bien, pero es una fe que se vuelve débil, frágil, inútil, cuando es una fe que solo quiere recibir pero no está dispuesta a dar.
Es que, amigos, dar también es un derivado de la fe. Damos apoyo, damos compañía, damos solidaridad, damos generosamente. No estoy hablando de dinero, aclaro, porque se habla de dar solo en términos financieros, solo en términos monetarios, pero no moneticemos la fe, ¿eh? La fe es una cosa mucho más amplia, debe dominar nuestra vida familiar, debe dominar nuestras decisiones, debe gobernar sobre cada uno de nuestros actos, pues es una fe que debe no solamente recibir, sino que debe dar también. Yo te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo te observas? ¿Eres una persona que solo dame y dame o recibo y recibo? Eso es todo lo que sale de tu fe. La Biblia dice que la sanguijuela tiene unas hijas que se llaman dame y que solo dicen dame y de alguna manera ilustra a las personas que son como el rastrillo, que solo miren para adentro como un rastrillo. Pero tenemos nosotros que potenciar mejor nuestra fe y definitivamente sí, de una manera deliberada, de una manera muy consciente, dedicarnos a expresar nuestra fe, oigan cómo lo digo, dedicarnos a expresar nuestra fe, no solo en términos de recibir, pero en términos también de dar. Número 2, ¿cómo describir una fe inútil? Es una fe que solo es teoría, que nunca es llevada a la práctica. Yo no sé de ustedes, amigos, pero yo me desconsuelo bastante cuando encuentro esos creyentes que solo son teoría. Son todólogos, ellos son teólogos, ellos son maestros en la doctrina cristiana, ellos entienden de revelaciones, ellos pueden interpretar al 100% el libro de Apocalipsis, en fin. Esas personas vuelven su relación con Dios y su vida cristiana básicamente en un teorema. Pero eso no está bien, amigos. No podemos ser solo teóricos, solo filósofos, solo comentaristas de la fe. Tenemos nosotros que llevar a la práctica la fe. Este mismo autor, Santiago, del que leímos en la introducción, dice que el que se concentra en la palabra de Dios y se vuelve un hacedor con ella, ese será bienaventurado en todo lo que hace. Por el contrario, hay individuos que son como aquel que mira en un espejo su rostro y se va y olvida lo que era. Son personas y se describe solamente como oidores de la palabra. Pero la Biblia no quiere que seamos oidores y comentaristas de la palabra, sino hacedores de la palabra. Un hacedor de la palabra es alguien que ya salió solo de la dimensión logos, es decir, de tener comunión solo con el logos de la palabra. El logos es la letra de la palabra. Pero la misma Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu es el que edifica. Entonces debemos entrar en el nivel rema de la palabra, que esa ya no es una palabra letra, sino una palabra encarnada, una palabra revelada en nuestras vidas, una palabra que le da forma a todas nuestras actuaciones. Pero una fe que solo es teoría, que nunca es llevada a la práctica, esa es solo una fe inútil. Yo te digo algo, si tú solo estás comentando, estudiando doctrina, eres un todólogo, todo lo sabes, eres un teólogo, a todo lo entiendes, es que no es que esté malo eso, pero es que no es suficiente, porque la Biblia no es solo, la Biblia no es teoría. La Biblia es un libro que una vez que lo leemos en asistencia del Espíritu Santo, se revela a nosotros y transforma totalmente nuestras vidas. En tercer lugar, se describe una fe inútil como una fe que se olvida de la necesidad del prójimo. Es de fe
Amar al prójimo, claro que sí. Jesucristo nos enseñó que hay dos grandes mandamientos. Uno es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y alma. Y el otro es semejante, amar al prójimo como me amo a mí mismo. ¿Qué quiero yo para mí mismo? Quiero estar saludable, quiero tener paz en mi vida, en mi hogar, quiero hacer buenas decisiones con ayuda de Dios, quiero ver fruto en todas mis ejecutorias de vida. Pues eso es una manera de amarme, pues así debo amar al prójimo. Que todos ellos estén bien, y si yo puedo contribuir al bienestar de algunos de ellos, de mi prójimo, pues hombre, hacerlo. Jesús enseñó una parábola de un hombre que cayó en manos de ladrones. Lo dejaron tirado en el camino dándole por muerto. Pasó un sacerdote, miró para otro lado con indiferencia. Pasó un levita, miró para otro lado con indiferencia. Pasó un samaritano, se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas, cuidó de él, le subió a la cabalgadura, le llevó a un hostal y pagó para que cuidaran de él allí. Y esa parábola sirve para indicar quién es nuestro prójimo y qué hacer con nuestro prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel que nos rodea. Tu prójimo, amigo, amiga, es toda aquella persona fuera de ti. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo ese samaritano, procurar el bienestar del prójimo, así como procuramos el bienestar personal. Pero una fe inútil se conoce porque es una fe que se olvida de la necesidad del prójimo. Y en cuarto lugar, para ir finalizando, también una fe inútil es una fe que nunca se desafía. Hay gente que quieren tener fe, pero le huyen a los problemas. Quieren crecer en su vida cristiana, pero optan por el camino de la evasión ante los grandes desafíos y retos de la vida. Una cosa nunca va a concordar con la otra. Si tú quieres crecer en fe, tienes que afrontar tus problemáticas de vida a la manera de la Biblia y de la mano de Dios. Pero una persona escurridiza, una persona que le cree mucho a los miedos, una persona que solo es inseguridades, que teme dar el paso, teme tomar una decisión, teme afrontar las problemáticas de vida. ¿Cómo esa persona va a crecer en fe? Si la fe básicamente viene por dos vías. Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios específicamente. Y luego la fe también viene cuando de la mano de Dios intentamos caminar sobre las aguas, intentamos decirle a un monte, quítate hasta un lado y échate en el mar, y ejercitamos nuestra fe. Entonces te doy un consejo, ya deja de huir de ese problema al cual solo respondes con evasivas. Ya deja de huir, afróntalo, tómate de la mano de Dios, haz oración en la presencia de Dios, dile: Dios, yo hoy recibo que tú me vas a dar las fuerzas, me vas a dar el poder para lograr pasar a través de esa gran turbulencia de vida al otro lado donde está mi paz. ¿Se dan cuenta? Una fe que está dispuesta a desafiarse, porque si no acepta retos y desafíos, termina siendo una fe inútil. Vuelvo al texto bíblico de inicio, carta de Santiago, capítulo 2, versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Así es. Si no ejercitas tu fe en y con acciones, es una fe que se va a ir debilitando, se va a ir enflaqueciendo y se va a ir enfermando, y no te va a servir para nada. Pues basado en esta escritura, la pregunta con la que hemos trabajado, amigos, a lo largo del programa es ¿cómo describir una fe inútil? Y se le describe de 4 maneras, y aquí va el resumen. 1. Es una fe que solo quiere recibir, pero se niega a dar. Número 2. Es una fe que solo es teoría y nunca es llevada a la práctica. Número 3.
Es una fe que se olvida de la necesidad del prójimo. Y número 4, finalmente, una fe inútil es una fe que nunca acepta desafíos, por consiguiente termina siendo una fe débil e inútil. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Una fe inútil. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.